Hola a todos, mi nombre es Jorge Pérez y en este video explicaré los procesos del CRUD con la programación orientada a objetos en PHP. Antes que nada, vamos a ver un pequeño ejemplo de una página web utilizando PHP y la programación orientada a objetos. Vemos acá que tengo una página en la cual tengo una tabla con ciertos valores. Como por ejemplo, tengo los campos ID, el nombre de la persona, su apellido, la fecha de ingreso y diferentes opciones como la opción de editar los datos, eliminar los datos o insertar un nuevo registro. Veamos cómo funciona. Voy a hacer clic acá en crear nuevo registro. Me pide acá que ingrese el nombre de una persona, por ejemplo Oliverio, apellido Castañeda, le doy guardar y acá me aparece un pequeño mensaje de alerta indicándome que se ha guardado con éxito. Vemos como en la tabla ya nos aparece este valor y también podemos editarlo. Por ejemplo, acá se me olvidó apuntar su apellido. Hago clic en este botón para editar. Acá ya me carga los datos de la persona y acá lo puedo corregir. Por ejemplo, agregarle su otro apellido. Le doy actualizar registros y acá dice un registro actualizado y vemos que ya se han actualizado estos datos. Podemos seguir ingresando más valores. Por ejemplo, George Cracker, le doy guardar, se ha ingresado y si yo quisiera eliminar algún valor, por ejemplo hago clic en el botón eliminar, me pregunta si realmente deseo eliminar, le doy clic en OK y se eliminan los datos. Vemos acá como tenemos las opciones de insertar un nuevo registro, modificar ese registro, eliminar ese registro y mostrar los datos de nuestra base de datos. Bueno, ahora sí pasemos a la parte de PHP. Acá tengo todos los archivos del proyecto y para comenzar pues lo primero que yo empecé a hacer fue a crear mi clase de conexión a la base de datos. Acá utilizamos, como les dije, la programación orientada a objetos, por lo tanto empecé creando una clase llamada conexión, el cual heredaba de PDO. Luego creaba mis atributos privados para la conexión a la base de datos, como por ejemplo el nombre de mi servidor, el nombre de mi base de datos, cuál es el usuario de la base de datos, la contraseña, la colección de caracteres, etcétera. Teniendo todo esto, pues yo llamo a mi método constructor y empiezo a crear lo que se conoce como DSN. Esta DSN se conforma por la concatenación del prefijo de mi gestor de base de datos, en este caso MySQL, con el nombre de mi host, del nombre de mi base de datos y la codificación de caracteres UTF-8 en este caso. Teniendo preparado acá mi DSN, pues yo ya puedo empezar a hacer mi conexión a la base de datos, para lo cual le envío tres valores. Primero el DSN, segundo el nombre del usuario de mi base de datos y tercero la contraseña. Y de esta forma pues yo ya creo mi conexión a la base de datos. Segundo, voy a crear también una clase en la cual voy a almacenar cada uno de estos campos que yo tengo acá. Voy a crear entonces una clase llamada persona. Esta clase persona tiene los atributos ID, nombres, apellidos y fecha. Exactamente los mismos campos que tenemos en nuestra base de datos. Algo muy importante acá es que esta clase va a requerir de la clase conexión, porque acá voy a crear los métodos para guardar mis valores en la tabla, para eliminar datos, para buscar un valor por medio de su ID o para buscar todos los datos que tenemos en esta tabla. Acá ya tengo creados los métodos y también sus respectivos métodos getter y setter para obtener o asignar valores a estos campos. También tiene su constructor que lo vamos a utilizar. Ahora, esta página que estamos viendo acá, yo lo tengo dividido acá utilizando el modelo vista controlador. Podemos ver acá en mi estructura de carpetas, acá tengo la vista. Dentro de la vista pues acá tengo el archivo crud.php, que es esto que estamos viendo acá. Tengo también lo que es la carpeta modelo
donde tengo mi conexión a la base de datos y donde tengo el modelo de la persona, y también tengo mi paquete controlador, donde vamos a gestionar las acciones para ingresar datos, editarlos o eliminarlos. Vamos a regresar acá al archivo crudo. Pues acá tengo mi página HTML, le incluyo el header, le incluyo el footer, y acá tenemos algunos datos como por ejemplo esto que tenemos acá: USAC, FPEN, didáctica de la programación, evaluación parcial 2. Acá están esos datos. Acá está esta parte que dice CRUD, que está acá. Y pues ahora toda esta tabla que tenemos acá lo tengo en esta parte que dice acá tabla principal, donde incluyo del archivo tabla principal.php. Buscamos acá este archivo tabla principal, y aquí en el archivo tabla principal pues es donde yo ya empiezo a construir mi tabla. Vemos acá que tengo un formulario, y en este formulario tengo un botón que dice nuevo registro, que sería esta parte de acá. También tengo luego acá, para construir toda esta tabla que tengo aquí abajo y obtener estos valores, pues yo ya tengo que hacer una conexión a la base de datos. Por lo tanto, llamo al objeto persona y es un método recuperar todos. Vamos acá a buscar la clase persona, buscamos acá el método recuperar todos y vemos que acá lo primero que se hace es una conexión a la base de datos. Luego preparamos nuestra sentencia SQL, hacemos en este caso un select los campos que yo quiero obtener de mi tabla. Preparo mi consulta y ejecuto. El resultado de esa ejecución lo devolvemos acá, retorno ese valor y regresamos entonces acá a la tabla principal. Ese resultado se almacena en esta variable llamado persona. Acá entonces creo la tabla para almacenar esos valores. Acá utilizo un if para verificar si obtuve resultados, y si es así pues utilizo un ciclo for each para recorrer todos los datos obtenidos. En este caso empiezo a crear acá cada fila, creo acá las celdas que voy a necesitar, donde acá por ejemplo estoy mostrando el ID, que sería esta parte acá. Para mostrar el nombre acá está el apellido, la fecha, y luego también acá creo un formulario para almacenar estos botones de acá si uno quiere editar o eliminar. Acá creo el formulario. Acá tengo el formulario para editar, pero para poder editar un valor yo necesito tener su ID. Por lo tanto acá tengo un campo de tipo oculto, el cual almacena el ID que obtuvimos como resultado. Teniendo esto y tenemos acá lo que es el método que me permite eliminar también el registro. Ahora, ¿quién va a manejar todo esto, estas acciones si alguien hace clic en alguno de estos? Pues para eso ya entra en juego lo que es el controlador. Acá tenemos dos controladores, la primera que estamos del lado del cliente y la otra que está del lado del servidor. En el lado del cliente pues lo que vamos a hacer es preparar nuestra consulta a nuestro servidor. En este caso acá del formulario yo obtengo los datos, como vemos acá obtengo todos los datos de mi formulario, y luego acá vamos a realizar una conexión asíncrona utilizando Fetch API, algo muy similar a Ajax pero un poco más moderno, que es Fetch API. Entonces, ¿qué vamos a enviar? Acá le envío los datos de mi formulario. ¿Qué método vamos a utilizar de envío? Acá yo estoy utilizando el método post. ¿Y a dónde se va a enviar? En este caso a mi controlador post.php, que sería este que tengo acá. Ahora, acá entonces realizamos una promesa. Acá, si acá se envían los datos,
se va a ir para este que está acá, pues .php. Acá vamos a verificar si recibimos una acción. Si es así, aquí ya implemento un switch case para verificar qué tipo de acción recibimos. Si en caso de que la acción recibida es insert, pues entonces empezamos a prepararnos para realizar una inserción a la base de datos. En este caso, empiezo a obtener los demás campos que yo necesito, el campo nombre, el campo apellido, los campos que teníamos en nuestro formulario, la fecha, y luego pues al objeto persona, porque acá en un principio empezamos a crear un nuevo objeto de tipo persona, y llamo a su método setNombres para asignarle el valor de la variable nombres, que es lo que vino dentro del formulario. Llamo al método setApellido, le asigno el valor que recibimos y la fecha. Luego de haber asignado estos valores a mi objeto persona, pues yo ya llamo al método guardar. Este método guardar está acá en la clase persona. Buscamos acá hasta el método guardar. Acá realizamos nuestra conexión con nuestra base de datos. Luego aquí preparamos nuestra consulta, que puede ser, en este caso para guardar tenemos dos opciones, ya sea que vamos a insertar un valor nuevo o vamos a modificar un valor ya existente. En este caso yo utilizo un if para verificar si yo recibí o no un ID. Si yo recibí un ID significa que yo voy a modificar estos valores. Ahora si yo no recibí ID, si vino nulo, entonces significa que yo voy a realizar la inserción de un nuevo valor. En este caso vamos a realizar la inserción. Preparamos nuestra consulta, acá dice insert into, nuestra tabla, los valores que vamos a asignar. En este caso vean la forma en la cual estamos preparando la consulta y en la cual concatenamos los campos que necesitamos ingresar. Bueno, realmente no lo estamos concatenando. Acá lo que hacemos es utilizar de este query de esta forma para evitar lo que son las inyecciones SQL. Entonces aquí tengo query, definimos acá qué tipo de dato es, la longitud, ejecutamos esto y luego de haber ejecutado esta consulta vamos a devolver lo que es el último ID que tiene nuestra base de datos, o sea el que se acaba de generar luego de haber realizado esta inserción, y retornamos esto. Entonces venimos acá a nuestro controlador. Acá nuestro controlador habíamos llamado al método guardar. Ahora vamos a guardar una variable, el ID que fue generado. Llamamos al objeto persona y es un método getID. Y luego, pues si la inserción se realizó con éxito, si tenemos un ID, pues entonces vamos a devolver una cadena de texto. Luego tengo acá una variable donde voy a almacenar el ID que fue generado cuando realizamos la inserción. Llamamos acá al objeto persona y a su método getID, y si retornó un ID significa que la inserción se realizó con éxito. Por lo tanto vamos a devolver esta cadena de texto. Vamos a devolver acá esta cadena de texto que tiene código HTML, en este caso un div, en el cual me va a servir para mostrar una alerta en el cual vamos a decir que se ingresó correctamente. En caso de que no hayamos obtenido un resultado, en el caso de que no se haya podido realizar la inserción, pues devolvemos otra cadena de texto. Regresamos entonces a nuestro controlador del lado del cliente. Acá nos va a devolver esta cadena acá en la variable texto, y entonces acá yo llamo al div respuesta y le agrego el resultado que obtenimos. Div respuesta es lo que tenemos acá en el CRUD. Acá ven, acá es donde esperamos mostrar la respuesta, y es prácticamente esto que tenemos acá. Veamos otra vez un ejemplo. Ingresamos otro nombre, por ejemplo Carlos Hernández, le doy guardar. Acá ven, esta parte que tenemos acá es esto, div respuesta, y es esto que tenemos acá. Esto es lo que nos está devolviendo. Y bueno, prácticamente así fuimos construyendo todo. Acá tenemos el método para editar. Preparamos los datos que vienen dentro del formulario. Llamamos al método guardar nuevamente. En este caso, como ya tenemos
un ID, pues entraría en esta otra parte donde se realizaría un update. Preparamos nuestra consulta, ejecutamos nuestra consulta, nos devuelve un resultado. Si todo se realizó con éxito, entonces nosotros vamos a devolver este mensaje, va a regresar acá este mensaje, lo mostramos en la página principal que es del CRUD y todo va a estar correctamente. Y por último, pues tenemos también lo que es el método de eliminar. Acá se llama el método eliminar. Acá en la clase persona vamos a ver que también tenemos el método de eliminar. Se ejecuta y se elimina esto. Bueno, esta sería una explicación así a grandes rasgos, así rápidamente, de qué archivos yo utilicé para crear un CRUD utilizando la programación orientada a objetos. Porque todo esto que estamos haciendo, todo esto que está acá, bien se pudo haber hecho en una sola página, en un solo archivo PHP se pudo hacer todo, pero no se estaría realizando de la forma más adecuada o de la forma correcta. Entonces acá la recomendación sí es siempre utilizar la programación orientada a objetos, crear nuestras clases para la conexión, crear nuestras clases para que se almacenen estos datos, crear nuestra vista aparte, el controlador aparte, los modelos aparte, etcétera. Y este sería la presentación de mi proyecto para el segundo examen parcial de didáctica especial de la programación. Mi nombre es Jorge Pérez, espero que les haya gustado.